La cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Y recuerden que Jesucristo nos dio esa libertad. Ya lo vimos en un tema de que tenemos que reclamar nuestra libertad, pero no se la reclamamos a Jesucristo, sino a los demonios. Muchos de ellos no se van y desafortunadamente son tan sutiles que no los identificamos. Por eso estuvimos viendo el tema de síntomas de opresiones demoníacas, y también vimos cómo las iglesias están enfermas. Muchos de los hermanos en Cristo piensan, pues es que es la edad, ya es la edad, ya son los achaques. No, hermanos, Dios nos trajo aquí para vivir ya en plenitud, no vivir como el mundo. Desafortunadamente no nos damos cuenta y vivimos mal, vivimos hasta amargados. A veces decimos, pero si en el mundo me iba mejor, ¿y por qué aquí como cristiano me va peor? ¿Por qué estoy peor? Porque no reclamamos nuestra libertad, hermanos. Hay demonios que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, de ira, de rencor, de orgullo, y cada uno de ellos se les identifica por esos síntomas. Ya lo estuvimos viendo. No lo decimos nada más porque traigo esto y que son apuntes, y no, hermanos, la experiencia de tantos años con mi esposa también, no podríamos respaldar este ministerio para el cual trabajamos si realmente Dios no nos pasó por tantas cosas, cometiendo tantos errores. Decimos a veces hasta topes nos damos en la pared. Cometimos muchos errores, hermanos, y no queremos que los cometan, hermanos. Sí, nos metíamos mucho en territorios ajenos, hermanos, que es el tema del día de hoy, principio de no invadir territorios ajenos. Vamos con número 1, territorio ajeno. Vamos a identificarlo. Daniel 10, versículo del 10 al 21. Daniel 10, versículo del 10 al 21. Gracias. Bendiciones. Adelante. Gracias. Bien, estamos con el tema principio de no invadir territorios ajenos. Número 1, territorio ajeno. Daniel 10, versículo del 10 al 21. Al final, recuerden, ahí vayan anotando sus preguntas porque contestamos sus preguntas con respecto al tema. Daniel 10, del 10 al 21 nos dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza,
¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza a hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Si se fijan, hermanos, hay territorios, los demonios son territoriales. Aquí estamos hablando del príncipe de Persia, que se estaba oponiendo al mensaje que traía el ángel de parte del Señor a Daniel. ¿Y cuántos días se le opuso? 21 días. Nosotros, como hijos de Dios, debemos quebrantar esos reinos, hermanos. Nosotros, y digo nosotros, no el pastor Víctor nada más, que ya sabe. Miren, es más, este conocimiento ya lo tienen ustedes, solamente se le está dando un orden con respecto a lo que es la liberación. No es algo nuevo para ustedes, ahí está en las Escrituras. Pero necesitamos darle un orden para poder activarnos y aplicarlo. ¿Con qué? Pues con el verbo. La misma creación fue hecha a través de la palabra, y si nosotros la activamos hay que declararlo, hay que hacerlo, quebrantando esos reinos. Si Daniel no se hubiera puesto a orar, no se hubieran quebrantado esos reinos. Y no es que Dios no tenga poder, pero Dios nos encarga que nosotros nos ocupemos de ello, porque Jesucristo ya venció en la cruz, ganó la guerra, pero hay batallas que nos corresponden a nosotros, hermanos. Pero estamos tan pasivos como iglesia, como congregantes, como ovejitas. Necesitamos activarnos. Miren que es tremendo, y a veces no nos creen que es algo fantasioso. Precisamente hablando con uno de mis alumnos, no lleva mucho tiempo, pero él ya hacía liberaciones. Ahora él ya está con el sistema, por así decirlo, Cristo Libera, y me decía: maestro, ¿qué hago? Resultó esto en una liberación y creo que invadí territorio ajeno. Me daba a entender eso. ¿Qué hago? A lo mejor él no se va a poder mantener en esa liberación. La persona que yo ayudé, el hermano que yo ayudé y que le hice la liberación en el nombre de Jesucristo, porque encontré a Leviatán. Tuve que expulsar al demonio de Leviatán. Dice, y todo lo que se salió a la luz es que tiene un fuerte ministerio, pero tiene algunos problemas por resolver. Sí. Y se los digo de una vez, está en unión libre. Y digo: hermano, pues declárele la verdad, usted no se puede quedar callado, dígale que se case. Y oh, gloria a Dios, me está dando la noticia que sí se va a casar. Gloria a Dios. Y está rompiendo con toda esa legalidad. Probablemente se vuelva a contaminar por estar en esa situación en lo que termina de realizar el registro civil. Pero me dice: ¿y cuándo lo puedo volver a escanear? Porque estamos trabajando profesionalmente. Y les digo, y él es un alumno. De inmediato que se case, hermano. De inmediato. Escanéalo. De una vez, hágale la otra liberación en el nombre de Jesús. Y que quede completamente libre.
Gloria a Dios, ya va a empezar a tomar las clases la próxima semana el hermano que se le hizo la liberación. Gloria a Dios. Y de inmediato ya aseguró que se va a casar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, pero es bien importante checar todo eso para no meternos en problemas, porque ese es un problema. Imagínense que el hermano dijera, no, pues es que mi esposa, mi compañera no se quiere casar, o yo no quiero. Sería tremendo, porque dice la palabra de Dios que el estado posterior puede ser peor que el primero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas cosas las tomamos tan a la ligera, hermanos. No pasa nada. Así, a la ligera. No pasa nada. Hacemos cosas que el mundo hace y no pasa nada. Ahí les comentaba el otro día, pues que llega el espíritu de la Navidad. ¿Cuál espíritu de la Navidad? Si la palabra de Dios nada más me está hablando del Espíritu Santo. Amén. Todo lo demás que nombremos, fácilmente un demonio toma ese nombre, porque no son uno. El espíritu de muerte son muchísimos, no es uno solo. Entonces, tremendo para lo que es el pueblo de Dios, hermanos. Entonces ahí ya estamos identificando lo que son los territorios ajenos, hermanos. Vamos al punto número 2. Y eso es para recalcar algunos puntos que ya hemos visto, hermanos. No hacer liberación a personas no cristianas. Ese es el punto número 2. No hacer liberación a personas no cristianas. Aquí es un punto algo controversial, hermanos, porque de mis mismos alumnos, y precisamente coincide que este mismo alumno que ya está trabajando con este método, por así decirlo, fue uno de los que me cuestionó acerca de esto. Ahorita lo vemos. No hacer liberación a personas no cristianas. Mateo 15, versículos del 22 al 26. Y una vez lo vemos, de este hermano me decía, es que este ministerio hace acepción de personas. Bueno, y ya desarrolla la pregunta y dice, pero no la hizo como pregunta, más bien como un comentario. Dice, es que en las iglesias vemos liberaciones. Hay liberaciones, llega gente nueva y es liberada. Le digo, hermano, claro que sí, porque ahí está la presencia de Dios, están alabando, están adorando y todos están ahí, está la presencia del Espíritu Santo. Pero si esa persona se va, ¿cómo regresan? Muchas veces mal, que los demonios en ese momento escapan a la presencia del Señor, no la soportan. Y más si hay alabanzas que hablan del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Ellos no soportan escuchar eso, que han sido vencidos en la cruz. Ahí la importancia de también checar las alabanzas y la adoración, ¿sí? Mateo 15, 22 al 26. Y les comentaba, entonces decía, se hace acepción y le decía, bueno, pues entonces recalqué que el estado posterior puede ser peor que el primero. Digo, yo no niego que queden libres, pero de lo que se trata es que queden realmente libres. Y si aprenden liberación y estos temas, se van a poder mantener libres. Porque van a saber cómo cerrar las puertas, van a saber cómo mantener esa liberación. Pero si llego yo aquí y trato de demostrar, por así decirlo, no, pues el ungido, que el pastor Víctor es el ungido y vamos a hacer liberación, ahorita no se preocupen, al final hacemos la liberación y se van. Despreocupados, confiados. ¿Por qué?
Misma palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vuelven a caer. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que aprendan. Yo no soy el único ministro de liberación. Habemos muchos. Y ya a nivel mundial. Pero necesitamos multiplicarnos. Hay mucha necesidad en las iglesias. ¿Por qué no crecen las iglesias? ¿Por qué se dividen? Porque todavía hay chisme, hay murmuración, todavía critican al pastor, ¿sí? Hablan mal del pastor, de los mismos hermanos, de las ovejitas, ¿sí? Se trabajan cosas para atraer a la gente, cosas mundanas, tradiciones y costumbres del mundo, disfrazadas, que pasan a ser religiosidad. Tremendo todo eso, hermanos, para la vida espiritual, ¿sí? Pues hay que cuidar esa maravillosa salvación que tenemos, pero si no la cuidamos, ¿sí? Mateo 15, del 22 al 26 nos dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En esa época de Jesús, ¿quién era? El Hijo de Dios, el pueblo de Israel. Ellos eran los hijos de Dios. Por eso dice aquí, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Claro que si seguimos leyendo, la mujer cananea se humilló ante el Señor. Incluso dijo que también los perrillos comían de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por eso alcanzó la bendición. Es por eso. Hay que tomar en cuenta esto. Por eso, hasta nosotros como personas pasamos muchas veces a ser, aún siendo cristianos, territorio ajeno. ¿Cómo le podemos hacer liberación a un hermano o una hermana que no ha perdonado, que no pide perdón, que tiene altivez, que tiene orgullo, que tiene soberbia? Está en territorio ajeno. Yo no le puedo hacer una liberación a un hermano. Es más, muchas veces me he sentido frustrado, hermanos, así se los digo, con dolor, y mi esposa lo ha notado. Me dejan así. No puedo seguir adelante con las liberaciones porque no hay una disposición a dejar atrás el pasado. A veces dicen, perdonamos, pero no perdonan de corazón. Una de las frases que usan muy seguido y es muy parecido y lo usan en el mundo, perdono, pero no olvido. Pues ya sé que no vas a olvidar, porque no tenemos por qué olvidar, tiene que formar parte de nuestro testimonio. Eso no lo debemos de olvidar, pero debemos de dejar atrás el rencor, la angustia y sacar esa raíz de amargura. Porque estar reprochando, recalcando lo del pasado, pero como reproche. No, si el Señor ya nos rescató. Miren, los demonios son de muchos nombres y ni siquiera nos damos cuenta. Ya les he mencionado que yo ya no estoy tomando medicamento para la prediabetes,
y que por ahí hay un doctor que me dijo que ya de por vida no iba a dejar la medicina, así lo declaró, y todo eso fue anulado en el nombre de Jesús. Ya no estoy tomando medicamento ni para la prediabetes ni para la hipertensión. Hay por ahí que dan arrumbar las medicinas, ni siquiera las he tirado, pero en su momento se tienen que tirar. ¿Sí? No me sirven. Demonios que hemos encontrado, les decía, me sorprendió en su momento. Le dije al demonio de muerte, ¿qué más tiene? Porque tienes que sacar todo de esta hija de Dios. Piedras en los riñones. Literalmente son piedras en los riñones, le dije. Me dice, no, son demonios. Pues échalos fuera. Tú eres el demonio de alto rango y échalos fuera en el nombre de Jesús. Tienen que salir. Y uno pensando, no, sí, pues es que es esto, lo otro, aquello. Por revelación sabemos que entre el 80 y 90% de las enfermedades son causadas por opresiones demoníacas. El 10 o 20% aproximadamente es causado por el descuido de nosotros, en la alimentación, en los desvelos, en las fiestas, en los excesos, ¿sí? Y en drogas que también abren puertas para los demonios, etcétera, hasta la misma medicina. Entonces hay muchas cosas que no hemos identificado, hermanos. El cáncer, el mismo COVID, etcétera. Son muchísimos, hermanos, y no nos damos cuenta. Ese es lo malo. Por eso abran los ojos, hermanos. Número 3, consecuencias. O sea, estamos hablando del principio de no invadir territorios ajenos. ¿Cuáles serían las consecuencias de invadir estos territorios ajenos? ¿Sí? Consecuencias. Juan 10:10. ¿Qué nos dice Juan capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás y los demonios vienen a matar, hermanos. Sí, no solamente a robar. ¿Qué te roban? La tranquilidad, te roban la calma en tu familia. Sí, ni siquiera nos damos cuenta y estamos peleando luego con nuestra pareja o esposa o esposo. Y sutilmente ahí Satanás está burlándose de nosotros. ¿Sí? Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Quiere decir, no tenemos lucha contra el ser humano, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué son esas consecuencias? Pues simplemente vienen venganza y contraataques. ¿Por qué creen que en la oración que hago al principio ya es de guerra espiritual? Tengo que atar a los demonios de venganza y esos contraataques de represalia se tienen que atar. No crean que está a gusto el enemigo porque yo esté dando estas conferencias, hermanos. Y como les decía, y más que se están dando gratuitamente, abiertas. Y así debe de ser. Igual las liberaciones son gratuitas, porque son en la autoridad de Jesucristo, no es autoridad en el ser humano. Si ustedes se fijan, en ningún pasaje de la Biblia Jesucristo expulsó demonios en el nombre de Jesús. Simplemente Él daba la orden porque Él ya tenía la autoridad. Eso se hizo hasta que ya Él ya pagó. Entonces sí, ya lo hacíamos en el nombre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo clama justicia. Reclama el alma de cada uno de ustedes para su reino. De eso tenemos que estar conscientes, hermanos. Pero nos dejamos llevar por el mundo así.
De sencillo nos dejamos llevar. Número 4, hay que respetar derechos legales. Los derechos legales que tiene Satanás y sus demonios. Bien, hermanos, aquí ya nada más entra como comentarios. Vuelvo a decirles, ¿alguien se retrasó? Si no, ahí se van. No, vamos a terminar pronto, no es muy largo el tema el día de hoy. ¿Perdón? Del 3 es Juan 10:10. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Número 4, respetar derechos legales. Aquí, hermanos, no vamos a poner ninguna cita, ya vimos las citas que nos corresponden, pero sí les voy a decir que no podemos hacer liberaciones en casas donde hay legalidad. Por ejemplo, tuve una alumna de Chihuahua y ella es la única cristiana de su casa, ella es soltera, pero ella vive con sus familiares y todos son inconversos, todos no creen en el Señor Jesús y tienen mucha idolatría en su casa. Se le iba a hacer liberación y la tuve que canalizar con un pastor porque también tenía problemas con el internet. Le dije, pues busque un lugar que sea neutral. Entonces le dije a un pastor, también ministro, que de favor me hiciera el favor de atenderla en su iglesia. No podemos ir liberando a todo mundo, hermanos. Hay territorios ajenos y nos metemos en problemas. Primero hay que destruir eso. ¿Cómo? De rodillas, para recibir revelación, recibir unción, recibir fortaleza del Señor. Y también saber que las batallas se ganan de rodillas. ¿Y qué otra cosa nos ayuda, hermanos? La evangelización. Primero tienen que aprender. Por eso la importancia de estas clases. Primero tienen que aprender. Ya se les evangelizó. Ustedes me dirán, ya me evangelizaron, ya estoy en una iglesia, ya me están predicando. Sí, pero del tema de liberación. Del tema de liberación, ¿no? ¿Qué otros lugares hay donde hay legalidad o territorios de legalidad, hermanos? Los lugares de culto religioso. Incluso las mismas iglesias pueden estar sometidas a ese yugo del maligno. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, ir rompiendo y quebrantando todos esos reinos. No podemos ir a un templo católico, no podemos ir a Testigos de Jehová, no podemos ir a un templo budista. No. ¿Cómo vamos a ir a hacer liberaciones ahí? Muchos hermanos han intentado hasta evangelizar y ha sido difícil, pero es la manera que se empieza a romper esa legalidad, esos demonios, esos territorios ajenos deben de ser quebrantados, hermano. Por eso la importancia de la evangelización. Pero a veces nos encontramos con mismos pastores que dicen, sí, pues vamos a evangelizar y todo. Sí, pero yo lo hago, yo predico en la iglesia. No, hermanos, la gente de afuera. Y decir la gente de afuera son hasta nuestros propios familiares. ¿Quién de aquí tiene familiares inconversos? Ya nos salvamos, pero no nos importan los de afuera. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya como ya me salvé, ya que se arreglen ellos como puedan. No, hermanos. Y sabemos que no somos profetas en nuestra propia casa, pero si nosotros vamos y predicamos, el Señor mandará que prediquen a nuestros familiares. Pero si no lo hacemos,
¿Cómo sabemos si a alguien que le fuimos a predicar allí en la calle, al rato se convierte en un gran siervo del Señor y es el que va a utilizar el Señor para llegar a tu casa? Por eso hay que hacerlo, hermanos. Pero estamos dormidos, somos iglesias dormidas. Bueno, entonces las liberaciones sí se pueden hacer en alguna casa, hermanos, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Generalmente lo estamos haciendo por medio del WhatsApp. Algunos dirán, ay, a distancia. Pues claro, para Dios no hay límites, ni de distancia, ni de tiempo. Se puede hacer a través del internet. Hay liberaciones que se hacen por WhatsApp, por Zoom, etcétera, diferentes medios, mientras sea una videollamada. Tiene que ser de preferencia una videollamada, porque así observamos los movimientos del rostro. De ahí identificamos cuando ya se empieza a manifestar la presencia de un demonio. Sí, entonces, pero siempre es mejor hacerlo en un lugar de culto. ¿Lo podemos hacer en hospitales? Sí, lo podemos hacer en hospitales, pero ahí también hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, porque ahí hay mucha legalidad. Tenemos que romperla ahí con el enfermo. Si el hermano es cristiano o en ese momento recibe, cuidado, porque se tiene que comprometer el hermano realmente a servirle al Señor. Se le tiene que advertir. Eres nuevo, acabas de hacer la oración de fe, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón, tienes que confesar tus pecados y tienes que renunciar a ellos. Porque no sabemos si ahí el Señor le va a dar la oportunidad de recuperarse a la persona. ¿Qué tal si ya está al borde de la muerte? El Señor le da la oportunidad para que le sirva. Pero si ya le hicimos la oración de fe, que bueno, si ya se va, estamos seguros que el Señor es bueno para perdonar. ¿Sí? Y nos daría mucho gusto el decir, ay, hizo la oración de fe. Sí, y es una satisfacción. Sabemos que nosotros tenemos que buscar también la nuestra, hermanos, porque no debemos de descuidar esa salvación tan grande, tan hermosa que nos da el Señor. Pero sí es importante dedicarle tiempo, hermanos, al Señor. Bien. Número 5. Seguimos identificando, dice 5, legalidad por el pecado. Y eso ya lo sabemos, hermanos. Legalidad por el pecado. Efesios 2:1. Número 5, legalidad por el pecado. Efesios 2:5. Perdón, Efesios 2:1. 5, legalidad por el pecado. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros pecamos, pasamos a muerte, hermanos. ¿Sí? Y no porque somos ya cristianos, pues no vamos a pecar. Por eso hay que tener cuidado, conservar nuestra salvación, no pecando, hermanos. Eso es bien importante. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a saber si estamos pecando o no? Pues escudriñando las Escrituras. ¿Cómo nos vamos a enterar si no sabemos? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Ahorita no recuerdo exactamente la cita, pero dice en Santiago 4, el último versículo, dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Sabes hacer lo bueno? ¿Lo estás haciendo? ¿Sabes de liberación? ¿Lo estás haciendo? Porque ese es lo bueno. Porque imagínense si toda una iglesia se dispone a realmente ser liberada, pero muchas veces no hay disposición. Queremos disposición,
que realmente tengan esa voluntad de hacerlo, de realmente acercarse al Señor. Miren, ahorita hablando con una ministra, y digo ministra de liberación, ¿sí? En una reunión que tuvimos, y eso es para que vean que no nada más es para los varones. Ella estuvo entrando más o menos en el tiempo en que yo inicié las conferencias. Entró a un albergue cristiano, el que lo dirige es un pastor. Le dieron toda la libertad a ella y a otra hermana ministra también de liberación, de estar dando las conferencias. Y fíjense, tremendo los ataques, porque ella ahorita está mal de salud y se retiró, o sea, avisó, me voy a retirar, y ahorita está fortaleciéndose en el Señor. ¿Cómo se fortalece uno? Pues ya sabemos, oración y ayuno, ¿verdad? Y también que estemos orando por ella. Y resulta ser que le habla al pastor: hermana, la estamos esperando. Ya tenemos 100 formularios para las liberaciones de los jóvenes y de las personas que están en este albergue. 100 formularios llenos para poder ministrar a esa gente en ese albergue. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Me dejan así? Y es el dolor que me da. Y se los digo porque yo me he sentido también mal. También llegué a sufrir esas opresiones demoníacas. Mi familia, mi esposa, nuestros hijos. Tremendo. Y eso que mi esposa y yo nos oponemos a muchas cosas. No permitimos que nuestra casa se contamine. Tenemos problemas con nuestros hijos, sí, porque les prohibimos que contaminen la casa. Resulta que hay jóvenes jóvenes arriba de sus 30 años viviendo con los papás y queriendo hacer lo que les da la gana. Cuidado, porque la autoridad es el varón. Ahí es la autoridad, la primera autoridad en orden. No quiere decir que sea mejor, porque el Señor nada más establece un orden. Y la esposa, ahí está la autoridad también. Y nos va a pedir cuentas el Señor de nuestros hijos. Entonces está ahí la cuestión de qué estamos haciendo, hermanos, qué estamos permitiendo. Número 6. Volvemos a recalcar, romper la legalidad. Hay que romper esa legalidad. Pues con la palabra, hermanos. Con la palabra rompemos la legalidad. Por ejemplo, en Hechos 4:12, anótenle. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Hechos 4:12. Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hechos 4:12 y Colosenses 2:14. Si se fijan, hermanos, ya les había hablado sobre romper la legalidad. Hay que romperla. Ahorita vamos a escuchar un audio, hermanos, donde realmente es penoso, pero pues ahí se exhibe a los demonios
pero a veces nosotros tenemos culpa de que no quedemos luego libres. Antes de ponerlo les explico, mientras ve abriéndolo por favor, abriendo el archivo. Nosotros pensamos que simplemente ya voy a ser libre, pero a veces hay cosas que nosotros no hemos dejado atrás, hermanos, y ese es realmente algo pues muy difícil, porque nosotros a mí me ha tocado, afortunadamente no me ha tocado esa experiencia así tan fuerte, más que en una ocasión que vi una liberación. La persona no quiso perdonar y le tocó ver al demonio frente a frente. Lo describió, empezó a hablar, está horrible, tiene los ojos rojos, me está viendo, y de repente empieza a hablar el demonio y dice: soy muy poderoso y no me van a sacar, no pueden contra mí. No se pudo hacer la liberación en esa ocasión, no se pudo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, aunque en este caso porque la hermana llevaba tiempo, pues después se hizo la liberación, pero es cortito, nada más para ejemplificar que nosotros muchas veces tenemos culpa de que nosotros mismos seamos territorio ajeno donde no podemos entrar, hermanos. Por eso no hay crecimiento luego en las iglesias. No hay un crecimiento espiritual porque uno mismo lo frena uno esa bendición. Adelante. Quiero que hablamos solamente tú. En nombre de Jesús. Muerte. Te mandan hielo. También te mandan hielo en los pies. ¿O dónde? A sus órdenes, capitana. Ay, mi capitana. Ángeles guerreros, pongan orden en esta administración. Si están hablando las brujas, les prenden fuego. Y no quiero que le hagan a esta. ¿Eres tú la bruja? Hermana, abra los ojos. Ninguno, porque el poder de mi Señor es supremo. Abra los ojos, tenga dominio propio y ahora mismo abra los ojos. Abra los ojos, hermana, tenga dominio propio, el Señor está aquí. Abra los ojos ahora mismo y se va esa bruja. Cierre mis manos y torture el ángel guerrero por estar haciendo un circo en esta administración. En nombre de Jesús, María Eugenia, abre los ojos. Ahora, la sangre de Jesús entre tú y la bruja, la sangre de Cristo entre tú y todo demonio, la sangre de Cristo en medio, la sangre de Cristo en medio. Ahora abra los ojos, en el nombre de Jesús. Abre los ojos, hermano. La sangre de Cristo está en medio. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo despega sus ojos. Aplico la sangre de Cristo en tus ojos. Aplico la sangre de Cristo. Salpico a las brujas con la sangre del Cordero.
salpico las brujas, las salpico con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Hermanas, esto no es lo que le voy a decir. No hay ningún poder ante el poder de mi Señor, ya se lo había dicho antes. No se me presenten las liberaciones con puerta abierta. Le voy a dar 10 minutos para que se me ponga cuentas, de rodillas le pida perdón al Señor de todo pecado oculto que tiene, de ese odio que tiene. Suelte el perdón, porque si no, nunca va a ser libre. Esta liberación está haciendo un circo, la bruja está dominando. Recuerde que el Señor es todopoderoso y nadie puede contra Él. Las tinieblas se hincan delante de Él, y que un humano como una bruja no se someta ante Él, ahí habla que usted le tiene derecho de dar dado. ¿Ok? Tómese todo el tiempo que quiera y cuando ya esté lista, pídale la revelación al Señor qué cosa le falta entregar. Y se lo dije antes de la liberación, pida perdón hasta más de 1000 generaciones y pida perdón por todos sus pecados. Usted todavía tiene resentimiento ahí, tiene que sacarlo, si no, nunca va a ser libre y la bruja va a venir a burlarse de Jesús. Cuando no es así, el Señor tiene todo el poder. Si los ángeles no actúan, ¿por qué? Porque hay derecho legal. Donde es territorio del diablo, los ángeles no se meten ni Dios mismo. Por eso ellos están señoreando. ¿Ok? Escuche con atención si tiene oídos, hermana, y haga como le estoy indicando, porque la liberación es el pan de los verdaderos hijos, no de aquellos que de doble ánimo, que perdonan, pero de dientes para afuera. Tiene que perdonar desde el corazón y pedir perdón si tiene que pedir perdón al Señor. Traiga delante de usted a las personas que ha lastimado y pídale perdón. ¿Ok? Pida perdón y perdón. Necesito que me cierre esas puertas para que esta liberación fluya y que la bruja no se enseñaré. Ok, nos vemos, hermanito. Cuando esté listo me manda mensaje. Sí. ¿Qué? Bueno, sí. Bueno, de lo que se alcanzó a escuchar, hermanos, esta liberación tuvo una complicación muy fuerte porque la hermana se estaba quedando prácticamente ahí y hay una burla de parte de, se puede apreciar, de una bruja, y de los demonios se estaban burlando porque ella no había perdonado, tenía puerta abierta. Entonces, por eso es de que no, por así decirlo, no funcionaba la liberación. ¿Por qué? Porque el Señor es un caballero y respeta. Sí, no se podía hacer nada porque ella tenía autorizado a Satanás y sus demonios de que estuvieran ahí. También en otra ministración que me tocó escuchar, como testimonio, no como escuchar esa grabación, porque esa grabación no se autorizó para darla como testimonio. Simplemente la ministra de liberación dijo que se había equivocado por querer hacerle la ministración a una amiga, entre comillas, que se encontraba en unión libre. Le dijo: mantente en santidad, o sea, apártate, necesitas mantenerte limpia, no tener contacto con tu pareja para poderte hacer la liberación. Resulta ser que la liberación empezó como a las 6 de la tarde, terminó como a las 7 de la mañana, porque la hermana quedó en un estado de posesión demoníaca y fue muy difícil lograr que se estabilizara. Y era hermana, o sea, había hecho la oración de fe, pero se presentó a la liberación acabando de fornicar.
y eso complicó todo. Entonces la ministro de plano le dijo, ni me vuelvas a llamar. Qué difícil, hermanos. Por eso la importancia del conocimiento, hermanos. Yo por eso no a cualquiera le hago las liberaciones. Soy muy cauteloso y respetuoso. Ahora me podrán decir, no, pero Jesús liberó a Pablo. Pero ¿quién es Jesús? Nosotros no somos Jesucristo. Entonces, a menos que recibamos una orden directa del Espíritu Santo, rompemos ese reino demoníaco. Por eso la importancia de tener una comunión con el Señor, de rodillas, en ayuno, en oración. Pero si no lo hacemos, ¿cómo vamos a saber? Por eso yo me reservo mucho para las liberaciones, hermanos. Tengo que analizar lo que ya conozco. ¿Sí? Pero yo que quisiera que todos ya fueran libres, que pudiera hacer liberaciones. Pero las iglesias debemos de empezar por nosotros los pastores, para que nos convirtamos todos en ministros. ¿Quién tiene más autoridad en una iglesia? Pues el pastor. La familia pastoral es la que debe de iniciar rompiendo todo. ¿Sí? Y desafortunadamente, pues como decimos en algunas ocasiones, estamos empezando al revés. ¿Cuántos hermanos que a lo mejor llevan poquito tiempo, aprenden, terminan como ministros de liberación, y si vieran qué limitados están en sus iglesias? Empiezan a hablar de liberación, no, te lavaron el coco, y vuelven a oír cosas que nos dijeron cuando vamos iniciando como cristianos. Te están lavando el coco, eso no es cierto. ¿Así? De tremendo. No, eso no es cierto. Pastores que les prohíben, no ministres a un pastor. Le decían a una hermana, a una pastora, no puedes ministrar a un pastor. ¿Cómo no? Si es en el nombre de Jesús. ¿No me dice la palabra de Dios que ya no hay diferencia entre judío y griego? ¿No hay diferencia entre varón y hombre? Pues si la autoridad de lo que va a hablar la mujer es en la autoridad de Jesucristo, no en su autoridad. ¿Sí? Es en la autoridad de Jesucristo. Por eso a veces les decía en un principio, no se hagan menos, hermanas. La autoridad es de Jesucristo. ¿Sí? No se hagan menos, hermanos, porque la autoridad es de Jesucristo. No porque no son pastores, no pueden hacer nada. Claro que podemos hacer mucho. Eso no nada más es para el que está aquí enfrente, es para todos. Amén. Ya por ahí les di mi número, que se comunicaran también para darles algo de material. Nada más una persona creo que es la interesada en el material, no es mucho, pero ahí está. ¿Sí? Aunque sea poquito, pero ahí lo van abarcando, ahí se van poniendo a estudiar. Y ya más adelante vemos si quieren ser estudiar ya todo para ser ministros, porque esa es la finalidad, multiplicarnos como guerreros de los últimos tiempos. A eso es lo que queremos llegar. Bueno, con esto termino el tema. Si hay preguntas sobre este tema, ¿alguna pregunta?